Amigas y amigos, les saluda con un abrazo fraterno siempre Fernando Buenabad. Hoy más que nunca, la figura de Fidel, su obra, las entrañas mismas de su pensamiento, el método mismo con que Fidel fue madurando sus ideas, pero sobre todo su praxis, de la manera en que él acumuló experiencias, constancias, hechos, razonamientos que condujeron a una maduración en él y en los revolucionarios que con él forjaron este proyecto revolucionario que sigue siendo hoy una vanguardia fundamental para el mundo. Esas claves de la revolución en marcha, que sobre la marcha fueron también corrigiéndose, enriqueciéndose, profundizándose, pues siguen siendo para nosotros un faro guía. No es una frase hecha, no es un eslogan, no es una oración para enamorarle el oído a nadie que no le importe realmente. Es una reflexión en todo caso, es una insistencia en entender en qué lugar del mundo está hoy el verdadero tesoro de ideas y de ejemplos y de dignidad. En qué lugar del planeta está hoy, aunque lo escondan, aunque mientan, aunque lo manchen, aunque lo humillen, aunque lo secuestren, desde más de un interés obtuso, desde más de un interés perverso, preguntarnos y respondernos con obligación ética, con obligación humanista, ¿dónde está realmente el ejemplo? ¿Dónde están los baluartes que nos ayuden a orientarnos, que nos den brújulas éticas, morales, políticas, brújulas revolucionarias, pues, en síntesis? Y ya están en Cuba, y están ahí, y están creciendo, y están jóvenes, y están frescas, contra todas las canalladas que se dicen, contra esta idea perversa del imperio, de que convencernos de que en Cuba todo es viejo, convencernos de que el proyecto filosófico del marxismo, leninismo, revolucionario, fidelista, martiniano, son ideas viejas, que todo es viejo, dicen los operadores mediáticos del imperio. Contra eso hay que saber leer correctamente y corregirnos todos permanentemente, porque ahí están haciendo, apenas está despuntando un sol revolucionario que nos indica por dónde, en medio de la penumbra que el mundo es hoy, en medio de esta tiniebla espantosa que nos ha impuesto el retroceso civilizatorio de las barbaries, de la barbarie criminal, del genocidio, por ejemplo, en Palestina, en Gaza, de las brutalidades que está cometiendo la OTAN, de la obscenidad pornográfica, de entregar los recursos de los pueblos europeos, por ejemplo, el trabajo de la clase trabajadora europea, entregándosela a la industria militar, y que Zelensky se pasee como si fuese un exitoso comerciante de armas por el mundo, sacándose las fotos con todos los mandatarios que se le antoja, usando de escenario la Casa Blanca en complicidad con el otro criminal también que habita ese lugar, que ha secuestrado el poder de un pueblo como el pueblo norteamericano. En fin, ¿dónde está la luz? ¿Dónde está lo nuevo? Y está ahí, en Cuba con Fidel. Celebrar 100 años con Fidel, para todos nosotros, es celebrar el regalo que nos ha dado ese pueblo hermano. A mi generación y a otras generaciones nos ha orientado, nos ha dado claridad en uno y otro episodio en el que Fidel abordó en voz de su pueblo, con la voz de su pueblo, abordó los temas más diversos. Nosotros crecimos, mi generación creció, y otras muchas generaciones en México y en otros países crecimos escuchando a Fidel, sus reflexiones sobre, por ejemplo, obviamente los problemas de la geopolítica, obviamente las canalladas del armamentismo, obviamente revisando, corrigiendo y analizando el problema del calentamiento global,
la amenaza contra los recursos naturales, la operación imperial para esconder sus canalladas y sus daños severísimos a los ecosistemas. Escuchar a Fidel hablar de la educación, escuchar y ver a Fidel preocupado y atento a los niños, a las niñas cubanas y a los niños y a las niñas del mundo entero, preocupado por la juventud, a nosotros nos compuso, nos sanó. A mi generación, que veníamos de una serie de golpes también ideológicos, de colonización mediática, que nos hicieron tragar a punta de falacias toda la putrefacción de lo que dejó la Segunda Guerra Mundial, pero después, hacia los años 60, lo que el mundo se convirtió, incluso cocinando la barbarie que prepararon contra el pueblo de Vietnam. Nosotros tuvimos que ver y oír y escuchar falacia y media. Y siempre, cuando llegó la Revolución Cubana, escuchábamos, yo en particular, con mi hermano, desde muy niños, con una vieja radio de onda corta, sintonizábamos por las noches, mi hermano y yo, tratando de oír y escuchar voces, otras voces de otros lugares, y escuchábamos, de vez en cuando escuchábamos Radio Habana Cuba, se sintonizaba la voz de Cuba, y escuchábamos las voces de los noticieros y las voces de Fidel hablando de esos temas que nosotros después no escucharíamos en ningún otro espacio informativo en México. Aprendimos a eso, lo aprendimos desde muy temprano, mi generación lo aprendió muy temprano. En este mundo hay otras voces, indispensables, nacientes, florecientes, llenas de vida, llenas de futuro, llenas de calor, de profundidad, de convicción, de orientación y de praxis. Cuba, con su dignidad, con sus ejemplos, con todo lo que ha sabido resistir ese pueblo a la canallada brutal del bloqueo y de todas las sanciones y de todas las canalladas y de todas las mentiras y de todas las obscenidades que son capaces de decir contra ese pueblo. Nosotros aprendimos que en medio de ese berenjenal espantoso de horrores teóricos, prácticos, políticos, económicos contra esa isla, en medio de todo eso ahí habita una luz inmensa de dignidad, de claridad, de afecto, de amor, de convicciones, que ha tenido tropiezos, que ha tenido amarguras de todo tipo, que le debemos, por cierto, muchos abrazos, mucha solidaridad, mucho acompañamiento a ese pueblo hermano. Aprendimos que no basta con expresarse de cuando en cuando así fraternalmente, que hay que acompañar esa lucha de la mano del pueblo cubano, siguiendo el paso que ese pueblo marque, indique, atendiendo a las prioridades que ese pueblo resalte y destaque como urgentes. Aprendimos eso, a caminar hombro con el pueblo cubano en todo, y agradecerle todo esto que nos ha regalado en todas estas décadas de lucha, en todos estos años de Fidel, de su vida, de su obra, de su herencia y también de lo que ha dejado, de la agenda que nos dejó sobre la mesa. No se fue Fidel sin despedirse, nos dejó claramente una ruta marcada. Hoy por hoy al lado de Miguel Díaz-Canel, hoy por hoy al lado, por supuesto, de Raúl, hoy por hoy al lado, desde luego, todavía siempre con Martí, todavía siempre con el Che, siempre con Camilo, porque son lo nuevo para la humanidad. Digan lo que digan los enemigos, digan lo que digan los patrocinadores del bloqueo, digan lo que diga la monstruosidad imperial norteamericana, hoy desaforada y enloquecida y embriagada de poderes perversos, digan lo que digan. Si algo hay nuevo para la humanidad, si algo están haciendo, si algo es la luz orientadora, eso está ahí, en el corazón mismo de ese pueblo hermano queridísimo, que piensa, dice siempre su verdad, siempre su proyecto, con una voz fraterna que todos agradecemos, estemos donde estemos. Así que ojalá con estas pocas palabras, desde mi muy particular amor por ese pueblo y por esa revolución, y por Fidel y por Raúl y por el Che, mando este abrazo siempre, siempre fraterno. Soy Fernando Buenabad.